Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta de Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 1 el párrafo 2. La escritura nos dice así: elegidos según el propósito de Dios, Padre, y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Pedro entonces asegura que quienes fueron elegidos, esto es, quienes hemos respondido favorablemente el llamado de Dios al arrepentimiento y a vivir bajo su poderosa y amorosa mano, lo fuimos según su propósito. La intención es animar a los creyentes en tiempos de mucha aflicción. Esto de su propósito debemos entenderlo como su prognosis, esto es, pronóstico o previsión, que también lo podemos entender como su presciencia. Siendo Dios omnisciente, resulta sencillo entender que lo sabe todo respecto de nuestra vida y por ello somos parte de su plan eterno. Veamos lo que nos dice Pablo en su carta a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 2, verso 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Así, habiendo preparado estas buenas obras para que andemos en ellas, no resulta remoto pensar que sencillamente Dios lo sabe todo de nosotros y por ello Dios planeó cautivar nuestro corazón para que pudiésemos cumplir su propósito eterno y mediante la santificación del Espíritu. La santificación, como hemos señalado en ocasiones anteriores, es un proceso dinámico que da inicio desde nuestro nuevo nacimiento, nos acompaña durante nuestra nueva vida en Cristo y culmina en el momento de estar presentes delante del Señor. Ahora, tal y como lo señala Pablo, este proceso se realiza por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie puede ser transformado o vivir el proceso de la santificación si el Espíritu Santo no está en su ser. Gente buena, hay mucha, pero no necesariamente son santos o santas, porque eso no lo decide el ser humano, sino Dios. De modo que toda la galería de santos y santas certificados por el hombre no necesariamente lo son de acuerdo a lo establecido en la Escritura. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad y anunció que Él nos llevaría a toda verdad. Esto lo testifica Juan en el capítulo 16, verso 13 de su versión del Evangelio. Por eso, sin la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible que nos acerquemos a la verdad y por lo tanto, imposible que seamos transformados por ese proceso dinámico de la santificación, encargado por nuestro Dios para nuestro beneficio eterno. Y aquí señala Pedro el por qué es necesario todo ello para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Esta vida entonces se trata de obedecer a Jesucristo. Es fundamental que entendamos que con Dios no se negocia, no se discute, simplemente se le obedece. Muchos me han dicho, bueno, yo opino de otra manera, y parafraseando a otros, yo tengo otros datos. Pero lo que todos deben saber, y por eso nosotros quienes servimos al Señor debemos insistir, es que la opinión de quien sea, así resida en la Casa Blanca, Palacio Nacional o en Roma, no importa en absoluto. Bien claro ha quedado establecido por el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y ser limpiados con su sangre. El sacrificio de Jesús se realizó en favor de toda la humanidad, y Juan, en su versión del Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, presenta las palabras de Jesús a Nicodemo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De aquí debemos destacar dos puntos. Por amor al mundo, Dios dio a Jesús. El mundo es el total de naciones, territorios y miles de millones de personas que lo habitan sin distinción cultural, antecedente religioso o situación personal. Quienes obtienen el beneficio de no perderse y ser limpiados por su sangre son quienes creen en Él. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Y así como Pedro manifestó ese deseo para aquellos creyentes del primer siglo, nosotros lo retomamos para todos nuestros queridos amigos y amigas, miembros de esta, la iglesia de los discípulos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.